El clima es el conjunto de los estados atmosféricos que dominan y alternan continuamente en una localidad determinada. Entre los elementos más importantes del clima, de los que depende la vida de los organismos, se destacan la temperatura, la humedad del aire y del suelo, la velocidad y dirección del viento y la radiación solar. Hay que tener presente que estos elementos actúan siempre y en interacción continua sobre todas las fases del desarrollo de los organismos, de tal forma que los cambios de unos aceleran o retardan los cambios de otros. Una de las problemáticas del área protegida es la muerte del manglar. Estaba ocurriendo en la década del 80, final de la década del 80, se apreció la muerte de manglar de cientos de hectáreas de manglar. Este proceso no se ha terminado. Todavía persiste la muerte del manglar. Las causas hasta ahora no las conocemos. Las alteraciones provocadas por los cambios climáticos pudieran ser la causa de problemas que hoy comienzan a aparecer. Jaime Febles Acosta, especialista del área marina Las Picúas, Cayo Cristo, monitorea la zona. Las variaciones temporales diarias de temperatura es una de las causas que más afectan a los organismos. Algunos son capaces de regular su temperatura interna y esto favorece su adaptación y distribución. Otros, como los reptiles, no son capaces y por eso es raro verlos exponerse al sol en las horas más cálidas del día. El agua, desde el punto de vista ecológico, desempeña tres papeles fundamentales para la vida. Es el medio donde muchos organismos desempeñan sus funciones vitales. Es componente fundamental de las células y es capaz de modificar los efectos ecológicos de los demás factores climáticos. Así, la disponibilidad del agua por exceso o por defecto será un factor importante al que los organismos deberán adaptarse para poder sobrevivir. Esto es de suma importancia para los ecólogos, pues todo el problema estriba en la capacidad de tolerancia a los cambios. Los flamencos, por ejemplo, viven en zonas marinas, pero necesitan beber agua dulce. Por eso es común verlos en zonas donde ríos y arroyos desembocan al mar. En lugares donde no exista agua dulce cercana, no podrán sobrevivir. Ellos nidifican en lagunas que periódicamente se inundan con agua de mar. Necesitan del lodo para fabricar sus nidos. Nidos que deben poseer una altura que exceda al nivel máximo de las mareas para que no sean cubiertos y destruidos por las aguas. Su reproducción es un proceso complejo que requiere de condiciones climáticas relativamente estables. Tal vez por eso no abundan los sitios de nidificación de flamencos. Si las condiciones cambian, es muy probable que cambie el lugar de reproducción. En un inicio, la colonia se formó acá, más hacia el extremo este de la colonia, o sea, esta esquina acá. Después ha venido en una dinámica temporal, ha venido corriéndose, formando en todo este arco. En un momento estuvieron aquí cerquitica, aquí en la orilla, en este primer borde, y después comenzaron a retirar atrás. El año pasado, la última nidificación, o sea, la nidificación del año anterior, estuvieron en esta posición donde está ahora la colonia, pero los primeros nidos estaban donde ahora están los últimos nidos. Estaban de ahí hacia atrás, hacia el fondo. Y en estos momentos, hoy en este año, se corrieron más hacia adelante. Incluso estos nidos que están aquí, aquí nunca, el año pasado no hubo nido. No hubo nido. También hay una cosa, este año hay mucha menos agua dentro de la colonia que el año pasado. El año pasado, en marzo, ya tenían esta situación. O sea que hay un movimiento también en el tiempo para la hora de ubicarse. Eso tiene que ver con la lluvia. Normalmente por la bibliografía, lo que dicen los libros, es que comienza de abril en adelante comienza la reproducción de flamenco. Pero acá en el área protegida, se han reportado inicio de la puesta de huevo los últimos días de febrero. Y eso se vio el año pasado
y en la reproducción del año anterior, o sea, 2 años consecutivos. Y este año, bueno, vinimos a finales del mes pasado, vinimos el 23 de marzo y aquí habían un bando aproximadamente unos 200 individuos que no estaban ni siquiera construyendo el nido. Hoy estamos a 11 de abril, del 23 de marzo al 11 de abril, y ya miren qué situación tiene la colonia. Están todos los individuos dentro de la colonia con los nidos construidos y empollando los huevos. El año pasado, por esta fecha, estamos a 11 de abril, ya había muchos nidos habían sacado sus huevos. Las investigaciones indican que el inicio de la etapa de nidificación está en dependencia del nivel del agua en la laguna. Este año se informa de anormales inundaciones en América del Sur y la Organización Meteorológica Mundial alerta la existencia de un 80% de posibilidades del desarrollo del fenómeno que los científicos denominan ENOS y las personas no especializadas llaman el Niño. En años normales, durante el período oceánico normal, las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de la pesca en toda la costa oeste de Sudamérica y los vientos alisios soplan hacia el Ecuador en dirección este-oeste. Esto permite que la corriente de Humboldt llegue hasta las costas tropicales trayendo nutrientes desde las frías aguas antárticas que propician la presencia de peces. Los alisios arrastran la masa de agua cálida superficial hacia Oceanía e Indonesia, provocando que en el oeste del Pacífico el nivel del agua esté 50 centímetros más elevado que en la costa este de Sudamérica. Mientras, en las costas suramericanas el agua fría con nutrientes de las profundidades emerge, ocupando el espacio dejado por las aguas cálidas. Como consecuencia de los vientos alisios, en Oceanía e Indonesia aumenta la temperatura oceánica y llega una corriente de aire húmedo y lluvioso. Esto cambia con el fenómeno del Niño, que ocurre cada 3 o 6 años y dura entre 12 y 18 meses. El factor desencadenante aún es desconocido para la ciencia. Entonces, los vientos alisios se debilitan y llegan a desaparecer. Aumenta así la presión atmosférica en Oceanía y disminuye en Sudamérica. La corriente fría de Humboldt se detiene mucho más al sur de lo normal y no llega a las costas de Perú. Al no existir los alisios, la masa de agua caliente avanza entonces hacia las costas de Sudamérica y el nivel del mar y la temperatura se tornan más elevados en estos litorales. Al no poder subir las aguas frías con nutrientes, se afecta además la pesca. La influencia de este mar caliente produce las inusuales y abundantes lluvias que anuncian las noticias en las costas suramericanas. Contrariamente, en Oceanía ocurrirán sequías. Aunque este fenómeno se desarrolla en el Océano Pacífico, sus consecuencias repercuten de forma diversa en otras partes del planeta. Altera de manera significativa el clima mundial, ocasionando disturbios en la naturaleza, provocando la aparición de numerosos desastres ambientales. El principal impacto sobre el clima cubano suele producirse en el período poco lluvioso, entre enero y abril fundamentalmente, aumentando las precipitaciones y estimulando lluvias intensas, tormentas locales severas e inundaciones costeras intensamente notables. Por esa razón, este año, la reproducción de los flamencos está sufriendo sus consecuencias. En el sitio debía haber pichones de aproximadamente 2 meses de edad y debían estar los adultos, los flamencos. Llegamos al sitio y no encontramos ningún animal. Ya de hacía ya unos cuantos días que habían abandonado el sitio. Caminamos bastante dentro de la colonia y no encontramos nada. En ese lado tú sabes que siempre hay muchas garzas, hay cebillas alimentándose, hay garzones, galleguitos. Lo único que encontramos fue un bando de corujas y un gavilán batista que había. No había más nada. Había una marea muy elevada, muy elevada, muy elevada. Todo está debajo del agua. En los años que yo llevo monitoreando la colonia, nunca había visto que en ese sitio hubiera tanta agua como la que encontré ayer. Las causas por las cuales los flamencos abandonan su colonia, bueno, han sido parcialmente estudiadas inclusive en esta área. Y según ciertos estudios hay diversos factores. Por ejemplo, esta colonia tiene que tener cierto grado de circulación de agua,
de salinidad, pero sobre todo de disponibilidad de material para hacer nido. Es decir, que digamos, si el suelo se humedece mucho, ya la posibilidad de hacer nido es nula, porque el material está todo mojado. Y estos cambios son cíclicos. A veces pueden ser lentos y entonces la colonia se va dispersando paulatinamente, y a veces puede ser súbito, o sea, lo que en Colombia se llama un disturbio, que es una cosa imprevista y de carácter más fuerte. Nosotros pensamos que en el caso de esta colonia que ustedes encontraron ahora totalmente inundada, fue ya lo que hubiera ocurrido de forma más lenta. O sea, cada año quizás el nivel del agua subió un poquito más. Entonces ellos paulatinamente la iban abandonando. Pero en este caso parece que fue súbito por algún fenómeno de los muchos que estaban ocurriendo producto del cambio climático, y provocó esta súbita inundación que posiblemente lo más probable es que ni vuelvan a anidar otra vez, porque realmente lo que observamos fue increíble. Yo tampoco había registrado nunca noticia de un cambio tan drástico de la colonia prácticamente de un mes para el otro. Las aves acuáticas dependen del agua, al menos en alguna etapa de su ciclo de vida, y han desarrollado modificaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales que les permiten, dentro de ciertos límites, hacer un mejor uso del ambiente acuático. En un inicio, las plumas, cuya función primaria era el vuelo y la termorregulación, no eran compatibles con el agua. Hoy, con el empleo de aceites impermeabilizantes producidos por una glándula ubicada sobre la base de la cola, pueden nadar sin mojarse. Los farallones rocosos casi siempre constituyen una importante zona de reproducción para numerosas aves marinas. Crían en las oquedades de las rocas. Ese es el caso de las gaviotas. Son capaces de hacer sus colonias bajo el sol más ardiente. Por eso, más que calentar sus nidos y pichones como la mayoría de las aves, le proporcionan sombra con su cuerpo. Una forma ingeniosa de regular la temperatura en el nido. La insolación puede aumentar la temperatura de los huevos hasta el límite letal en solo unos minutos en ausencia de los padres, lo que disminuye así el éxito reproductivo. Las garzas, como las gaviotas, anidan en colonias, pero a la sombra de los manglares para regular la temperatura de sus crías. Los manglares son ecosistemas muy importantes para la reproducción de las aves por las ventajas que ofrecen: abundancia de alimento, de sitios apropiados para nidificar y una relativa protección contra depredadores terrestres. Numerosas especies de aves acuáticas utilizan la seguridad de estas zonas para desarrollar su ciclo de cría. Los parámetros reproductivos de un manglar son utilizados cada vez más como indicadores de la salud de estos humedales. Cerca de la Pasa de Troadio, en el área Las Picúas, Cayo Cristo, existe una importante colonia de garzas. Allí anidan 4 especies. La garza azul con su oscuro plumaje, la esbelta garza de vientre blanco, la garza real, muy blanca y con su pico negro, y la más abundante, sin dudas, la garza ganadera. Se alimentan generalmente de pequeños vertebrados como peces o ranas y varios tipos de invertebrados como insectos, crustáceos, entre otros. La reproducción de las aves acuáticas coloniales es un fenómeno muy dinámico y depende estrechamente de las condiciones ambientales locales. Las épocas de cría, la cronología de la puesta y el éxito reproductivo están determinados por un conjunto de variables locales en los que el clima y el ritmo hidrológico del ecosistema juegan un papel fundamental. Las garzas generalmente hacen el nido debajo de la copa de los árboles, donde está la gran cantidad de palitos secos. Ellos acostumbran y les gusta mucho hacer los nidos, hacer los nidos en la base del manglar,
donde nacen todas las raíces del manglar. Y se puede ver en un cayuelo de unos 2 metros, un cayuelo de mangle de 2 metros de altura, la gran cantidad de nidos, como las garzas los van colonizando. 1, 2, 3, 4 nidos, todos se quiticos uno al lado del otro. Y los nidos los hacen en la base, donde nacen las raíces del mangle rojo. Los cambios locales en la hidrología o las lluvias aparentemente causan retrasos de hasta varios meses en la cría. La biología reproductiva de las especies coloniales ha sido intensamente estudiada porque la alta concentración de parejas de diferentes especies en las colonias resulta muy atractiva para la investigación por la rapidez con que se obtiene un valioso volumen de datos. En este cayuelo que hay 20 nidos. Así que imagínense, es una magnitud, ¿no?, de la densidad de nidos por hectárea de una colonia de garza. En espacios muy pequeños se reproducen gran cantidad de parejas. El colonialismo es una conducta que aparece en cerca del 13% de las aves. Es característico de muchas aves acuáticas durante la etapa de cría y sin duda ha evolucionado bajo una gran variedad de fuerzas selectivas. El término colonia, técnicamente hablando, se refiere a agrupaciones para la reproducción que no dependen únicamente de la unión de varias especies, sino que ha llevado un proceso evolutivo de relaciones entre sus componentes. Las aves acuáticas coloniales forman los comúnmente llamados pajarales. Ellas han desarrollado evolutivamente diferentes estrategias reproductivas bajo la presión de las condiciones climáticas, de fuentes de alimentos puntuales e impredecibles o de diferentes presiones de depredación y competencia. Existe una marcada asincronía entre el nacimiento del primer y último polluelo. Esto pone en desventaja competitiva al último en nacer. Así se produce la eliminación selectiva de los pichones más pequeños ante condiciones limitantes. Estos son pichones de garza tricolor. Los de garza de vientre blanco son los únicos pichones de garza de esta colonia que no son blancos. La garza ganadera, la garza real y la garza azul, los pichones son blancos de estas 3 especies. La garza tricolor, que es la otra especie que anida aquí en esta colonia, sus pichones son así. Ese es el pichón de la garza tricolor. El plumón, cuando son un poquito mayores, que tienen unos cuantos días, es cuando se ponen de verdad graciosos. Que tienen los plumones más grandes, que tienen los plumones también en el lomo, que también los levantan. Y entonces es cuando se ven bien bonitos. Se trata de un patrón presente en muchas especies de aves. La reducción de nidada en sí se producirá por 2 mecanismos. La inanición de los más jóvenes por el abandono forzado del nido o el fraticidio. El fraticidio es la eliminación de los pichones más jóvenes por sus hermanos mayores. Los métodos de ejecución van desde un simple empujón hacia afuera del nido hasta una gran cantidad diaria de picotazos en la cabeza. El denso agrupamiento en las colonias conduce a competencia por el espacio y los recursos. Algunos, ante el temor a un ataque, prefieren renunciar a su alimento para evitar males mayores. Este año la reproducción es mayor que la que ocurrió el año pasado. Por la gran cantidad de nidos, por la cantidad de espacio que están ocupando, incluso han colonizado cayos más hacia el norte de la cayolería. Bueno, aquí en este cayuelo tan chiquitico hay un nido de garza. Aún no tiene huevo. Este nido todavía no está terminado. Es un nido que está en la fase de construcción de garza. Las garzas utilizan toda el área de la colonia, donde quiera que pueden hacer sus nidos, ahí lo están haciendo. En un cayuelo más grande, en un cayuelo más pequeño. Aquí carga un nido, pues un nido lo hace, en un nido lo ponen. Puesto que son muchos animales
que vienen a un mismo sitio a reproducirse. Por el espacio se compite mucho en una colonia de garzas. Las garzas han desarrollado evolutivamente una partición diferencial de los recursos de nidificación en las dimensiones temporales y espaciales dentro de las colonias, lo cual tiende a minimizar estas interacciones. La variación en altura y sitio específico dentro de la vegetación, junto con una asincronía del momento de nidificación entre las diferentes especies, permite aumentar el éxito reproductivo. En relación con la altura de los nidos, se ha encontrado en algunas colonias un patrón de segregación en que las especies se alinean verticalmente en función de sus tallas corporales. La explicación de este patrón podría ser que las garzas mayores nidifican a mayor altura porque facilita su movimiento, mientras que las garzas más pequeñas prefieren elevaciones menores, debido a que con ellas logran mayor protección contra depredadores aéreos. Las áreas de nidificación varían, pero todas tienen características en común: protección contra depredadores, incluyendo al hombre, adecuada estabilidad, abundante material para la construcción del nido y fácil acceso a las áreas de alimentación. En general, el uso de materiales para la construcción del nido refleja la composición de la vegetación del área, por lo que en los nidos de garza se encuentran principalmente ramas de mangle. Los nidos abandonados muchas veces son desmantelados rápidamente y son frecuentes el hurto de ramas en los nidos aún activos, lo que es causa de numerosas peleas. Aunque la construcción del nido se estima entre 3 y 11 días, en la mayoría de las garzas se ha descrito que el aporte de material nuevo continúa durante toda la incubación e incluso después que los pichones han nacido. Yo tengo entendido que ustedes hicieron un estudio muy bueno del garzario que existía en Cayo Pelón, o sea, donde predominaban como 4 o 5 especies de garza. Durante más de 10 años hicieron un monitoreo y tienen unos resultados fantásticos con respecto a qué cambios sufrieron los parámetros que ustedes midieron. Uno de los parámetros que ustedes midieron fue el área de ocupación del sitio de nidificación. Y realmente vimos que a principio del estudio se incrementó un poco, se estabilizó, pero decayó marcadamente en el 2004 aproximadamente por ahí, y después se recuperó. ¿A qué esto atribuye esa disminución momentánea, ¿no?, de un año del área y la rápida recuperación, indicando que realmente estas colonias, si bajan su área, se recuperan enseguida? La disminución de la colonia en aquellos años fue atribuido fundamentalmente a la sequía que hubo en aquellos años. Al haber una sequía tan intensa, muchas especies que tienen su área de alimentación en las arroceras acá próximas no pudieron acceder a ese alimento en esos lugares, puesto que esos sitios se mantuvieron secos y al no llover disminuye la cantidad de alimentos al que pueden acceder, y eso hace que entonces no tengan como recursos, reservas para reproducirse en esa época. Ya de mediados de 2004 para adelante, y volvió entonces a restablecerse el ciclo del agua, el ciclo de las lluvias en el país. Exacto. No, y como se observa en la gráfica, realmente no hay datos del 2004, quiere decir que no hubo nidificación, o sea, fue tan extremo que hasta suspendió y básicamente eso está demostrado en todas estas colonias de aves que anidan, las mismas costeras que esta, que el alimento es uno de los, no el único, pero es uno de los fundamentales. Evidentemente, con tremenda sequía, no hay alimento, inmediatamente se suspende la reproducción en función de la supervivencia. También comenzamos a ver en el 2006 colonias satélites. Hubo una colonia en Cayo Gallina que se manifestó en el año 2006. En la Plaza de Trovadio se vio una colonia pequeña en el 2006. Ya en el 2007 la colonia de Cayo Gallina dejó de existir. Solo se vio en el 2006. Y a partir del 2007 la colonia en garza de Cayo Trovadio fue creciendo. Y creció más en el 2008. Y la de Pelón se mantenía. Pero ya en el 2009 la colonia de Cayo Pelón desaparece completamente. Y la colonia en la Plaza de Trovadio, en los cayuelos de la Plaza de Trovadio, fue grandísima, numerosa, varios miles de nidos de estas 4 especies de garza, y se vio otra colonia
en un sitio que conocemos como La Boleta, un sitio próximo a Cayo Pelón y el otro hacia los cayuelos de la Plaza de Troadio, un sitio muy cerquita del poblado aquí de Carata. La acción controladora que el clima ejerce sobre la actividad, desarrollo, supervivencia y reproducción de las especies está demostrada. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha contribuido en otras especies a la infinita variedad de la flora y la fauna que nos rodean? La ecología es una ciencia y como tal tiene una misión: rerum cognoscere causas. Conocer las causas de las cosas. Para eso, se monitorea en nuestras áreas protegidas de forma sistemática. El trabajo de conservación lleva consigo grandes esfuerzos, pero la recompensa de tener una naturaleza saludable es sin lugar a dudas mayor.